Ahí está entrando Cochi, muy bien. Excelente. ¿Me escuchás bien, Cochi? ¿Estamos conectados? Sí, yo perfecto. ¿Ustedes? Buenísimo, genial. Están entrando un montón de entrenadores, ya tenemos casi 800, más de 800 anotados. Entonces estamos bien en el medio para comenzar. Excelente. A los que ya se anotaron el otro día, los que vieron la exposición del lunes pasado, les voy a hacer unas pequeñas aclaraciones. Yo iba a ser solamente de moderador para presentarlo a Cochi y disparar toda su exposición. Y después simplemente me voy a dedicar a leer sus preguntas, que ya les pido que las vayan haciendo ahí abajo, en el lugar donde está el signo de preguntas. Yo voy recibiendo esas preguntas y en el momento que se presente la parte de responderles, le paso a Cochi y le leo bien todas las preguntas de todos, porque es muy difícil estar exponiendo y leyendo las preguntas al mismo tiempo. Pero lo primero que les quiero decir, así solamente a modo de introducción, es que Cochi va a hablar de cómo liderar el proceso de desarrollo de jugadores juveniles, justamente, donde yo les quiero hacer solamente un pequeño comentario respecto de tener verdadera conciencia que esto es un proceso. Yo sé que acá hay un montón de estos 1000 y pico de entrenadores que ya están metidos, que están entrenando jugadores juveniles y de plantel superior y de infantiles en los clubes, y ustedes son parte realmente de ese proceso que empieza en ese lugar tan importante con los clubes. Ahí es donde Cochi va a desarrollar justamente todo esto. Pero hay como una creencia de que el Mundial de menores de 20 es el fin de ese proceso. Y creo que hay que dejar muy claro antes de empezar que ese Mundial de menores de 20 está muy lejos de ser un fin. Es un medio para nosotros y hasta para algunos jugadores ni siquiera es un medio, porque hay un montón de jugadores que pueden cumplir su objetivo de llegar a jugar en los Pumas sin pasar por ese proceso de menores de 20. Entonces, asimismo, como yo te hablé de quitarle por ahí tanta importancia al resultado de la etapa de formación, lo mismo ocurre con esto, con ese famoso listado de menores de 20. Cochi va a desarrollar mucho más ese tema. Y también quiero decir que tenemos que aprovechar mucho esta oportunidad porque no todos los días un entrenador está frente a un entrenador como Cochi que pudo hacer su recorrido en un montón de lugares de la formación del jugador tan importantes como desde su club La Plata Rugby hasta pasar por el seleccionado provincial de su unión de origen, la URBA, con el seleccionado 18, también trabajó con ahora actualmente como head coach del seleccionado 20, con el equipo, nuestro segundo equipo, Argentina 15, en Pampas y demás, con Jaguares, parte del primer staff de Jaguares de la historia, también con Pumas en el proceso de formación para el Mundial del 2015, así que tenemos que aprovechar mucho y él va a poder responder todas las preguntas porque tiene toda esa experiencia. Te puse a prueba ahí, Cochi. Y el último tema, a diferencia de lo que hicimos el lunes pasado, vamos a la exposición de Cochi, la vamos a partir en dos momentos muy importantes. Uno es justamente el puntual de su exposición y de su desarrollo, y después vamos a dejar otra mitad, un 50 y 50, para poder contestar todas las preguntas. De todos modos, no se preocupen aquellos que no reciban la respuesta, del mismo modo que pasó conmigo el lunes, vamos a contestarlas después con videos a través de Instagram de la UAR, de Unión Argentina, vamos a ir contestando las preguntas que quedan colgadas. Así que ya, sin más para decir, le doy el pase al Cochi. Gracias, Cochi, un placer. Buenísimo, Sherman, la presentación. Buenas tardes a todos. La verdad que me parece que está muy bueno esto de las nuevas tecnologías, aplicaciones que nos permitan en este periodo de muchas precauciones y muchos recaudos de estar en nuestras casas, que me parece que es algo fundamental en este periodo. Seguir compartiendo esto del rugby y a través de distintas exposiciones o charlas, me parece que es algo a aprovechar y que está muy bueno que haya una gran cantidad de gente que se sume a esto. Me parece que es una gran oportunidad de mejora continua, como siempre decimos. Como decía Germán, esta charla va a estar focalizada, o tiene el título de cómo liderar el proceso de desarrollo de jugadores juveniles, y yo la enmarqué en dos ejes principales. Uno es básicamente lo que es el modelo de gestión, o sea, cómo trabajamos nosotros a nivel de UAR en lo que es el proceso de juveniles, y otra parte, otro eje, que está muy vinculado a lo que es el perfil de jugador, donde ahí vamos a hablar de aspectos más mentales, emocionales, técnicos, físicos, sin tal vez meternos en tremendos detalles, pero sí hacer un paneo general y yo tratar de compartir con todos ustedes qué es lo que nosotros miramos al momento de hacer esa detección de jugadores, y como siempre decimos, potencial jugador que pueda el día de mañana jugar en los Pumas, y ese es tal vez el propósito principal de estos equipos juveniles, hablando obviamente de lo que es el M18 y el M20 de la Unión Argentina de Rugby. Nuestro foco está obviamente mirando para adelante en formar jugadores que jueguen y que puedan jugar en los Pumas, sin olvidarnos obviamente, y acá es donde
donde empieza todo esto, en el modelo de gestión, que nosotros tenemos previamente la gran ventaja de los clubes. Y creo que acá me parece que es el primer parate que tenemos que hacer, donde los clubes, a diferencia de un montón de países y uniones del mundo, los clubes de la Argentina son un diferencial en un montón de aspectos que nos da un valor agregado. Y es lo primero que cuando salimos por ahí del país y empezamos a hablar de rugby con otra gente muy vinculada a este deporte, es lo primero que destacan, quieren saber y preguntan reiteradas veces cómo es esa gestión o cómo es ese club amateur en la Argentina que muchas veces reúne un sábado a la mañana más de 700, 800 jugadores infantiles, todos jugando sus partidos o entrenando, y obviamente esos jugadores infantiles que después pasan a divisiones juveniles, planteles superiores, y la gran atracción que tiene eso a nivel local, pero también a nivel internacional. Entonces, hablando siempre de los clubes como fuente principal del lugar donde nosotros encontramos cada vez mejor preparados a todos los jugadores que forman parte de los procesos juveniles, y me parece que acá hay otro punto que a mí me gusta siempre destacar, que muchos de los que por ahí me han escuchado en un momento lo han escuchado decir, que es, nosotros usamos solamente detección de jugadores. Suena muy frío, suena muy egoísta, y me parece que está muy bueno que nosotros siempre hablamos, y yo en eso estoy fervientemente convencido. Nosotros hacemos detección y formación de personas potenciales grandes jugadores de rugby. Es una frase media larga, pero me parece que a partir de ahí tenemos un montón de cosas para construir. O sea, nuestros cimientos están basados en eso, en que las personas, cuanto mejor sean, seguramente van a ser después mucho más coachables, si queremos, o mucho más entrenables, o van a tener un montón de valores y principios que seguramente todo lo que venga después a nivel del juego va a ser mucho, mucho más sencillo. Dicho esto, obviamente, y contando un poco cómo es el proceso de esa detección o de visualización de esos jugadores, como decía, los clubes como fuente principal de todo esto. Después tenemos a nivel de WAR competencias juveniles, lo que es el M16 de desarrollo, lo que es el Select 12, obviamente llegando a lo que es un argentino juvenil M18 en sus dos instancias, en la instancia de competencia y en su instancia también de ascenso. Lo que aparecen también son los intercentros, o sea, los centros provinciales de rugby que desarrollan esos partidos intercentros y que también son todos momentos donde los jugadores se pueden expresar al máximo. Muchas veces sin tener que participar en una concentración, nosotros ahí vemos un montón de jugadores, hacemos seguimiento de muchos jugadores, también obviamente en los momentos de partidos juveniles de los clubes, todos formamos parte de un club y a su vez siempre vemos partidos rivales, nos movemos obviamente para ver partidos de otros equipos, no solamente el propio. Y sin lugar a dudas, este último periodo, lo que hemos empezado a hacer con el seleccionado número 18, en lista del seleccionado número 18, son los famosos trials regionales. Trials por edades, regionalizados para no tener grandes desplazamientos con los jugadores, y poder de vuelta ampliar mucho más el espectro de jugadores que nosotros podemos ver, podemos formar también, porque no solamente ver y nada más, sino que también es una devolución, una ida y vuelta con los entrenadores de esos chicos en los clubes o en los centros de rugby, siempre con el fin de potenciar al máximo las capacidades de esos jugadores. Y que se entienda bien esto, porque me parece que ahí está el punto. Cuando nosotros entrenamos, muchas veces nos pasa que decimos que tal jugador le falta esto o que tal otro le falta esto otro. Y muchas veces nos olvidamos de ver todas las cosas que buenas que tienen. Germán en su exposición del otro día hablaba mucho de esto, de ver lo negativo nada más en vez de ver lo positivo, pasar un mensaje positivo en las correcciones. Y me parece que esto va muy alineado a eso. Siguiendo, obviamente, lo que son los entrenadores de los clubes, que me parece que es algo también fundamental y trascendental en este proceso. Me parece que los entrenadores de los clubes, sumados a los jugadores, son una pata fundamental en todo este proceso. Yo siempre digo que los Pumitas, el head coach de los Pumitas, en este caso soy yo, José Pelicena, pero los Pumitas los entrenamos todos. A los Pumitas los entrenan desde el primer entrenador de la M10 o la M8 de algún club en la República Argentina, hasta tal vez yo, que sea por ahí el último eslabón, o la carrera en este momento más visible. Me parece que el proceso de entrenamiento de este equipo es de todos, y todos aportamos grandes granos de arena, porque no son pequeños, en la formación de estos chicos, como personas y también como jugadores. Después de eso, obviamente, ya algo un poco más a nivel UAR y uniones provinciales, los famosos directores de centros provinciales, pata y eslabón fundamental en todo esto, más que nada por las edades que ellos tienen en sus centros
de chicos entrenando, y sumado también a los oficiales provinciales de desarrollo. Me parece que es un grupo de gente que muchas veces visualmente o visiblemente no todos lo conocemos, pero me parece que de vuelta en el eslabón o en la cadena de formación de jugadores cumplen un rol fundamental. Así que me parecía muy atinado nombrar y mencionar esto, porque como podrán ver, y a esto le vamos a sumar lo que son los managers de academias, como para ir terminando el bloque o la escalada dentro de lo que es la base de los clubes y para arriba lo que sigue en cuanto a formación, los managers de las academias de la Unión Argentina de Rugby, esas 5 academias, que obviamente en continuo contacto, vínculo y relación con nosotros, entrenadores de los seleccionados juveniles, nos permiten tener un paneo general o una visualización general de todos los jugadores del país. Hay errores, obviamente, nuestro país es muy extenso, y acá les cuento una anécdota. Durante la gira de Sudáfrica del año pasado, en 2019, de preparación hacia el Mundial, en el mes de abril, fuimos a Sudáfrica y jugamos un pequeño torneo con Namibia, el seleccionado mayor de Namibia, Sudáfrica M20 y Georgia M20. Un día en una cena, compartiendo con el entrenador de Georgia, entonces yo quería saber un poco cómo hacían ellos el tema de la detección. Entonces le pregunto a Lía, que se llama, le digo, ¿cómo haces vos la detección? Yo me dice, cochi, sí. Me dice, es muy fácil. Agarro la mediodía del auto, voy a un club que queda en mi ciudad, termina el entrenamiento, agarro el auto, hago 100 kilómetros, me voy al otro club, termina el entrenamiento y en una tarde me vi todos los jugadores M20 de Georgia. Entonces, me quedé pensando, me pregunta él a mí cómo hacemos nosotros, le conté esto que acabo yo de exponer recién, de la rama que tenemos nosotros extendida durante todo el país que tenemos, de detección, de formación, y obviamente se quedó mirándome con los ojos muy abiertos, más que nada y principalmente por el trabajo de los clubes, pero también por cómo hacíamos nosotros, con un país tan extenso, para poder hacer una selección, ya en vistas obviamente de un mundial juvenil de jugadores. Si nos vamos a pensar, Georgia tiene, la Argentina es 40 veces más grande que Georgia en superficie, tenemos una infinidad de clubes que trabajan de una forma espectacular. Pero ¿por qué digo esto? Y no para decir qué fácil es para Georgia. Lo digo porque nosotros, tal vez en ese sentido de infinidad de condiciones, tenemos un trabajo muy, pero muy organizado, tenemos un plan muy prolijamente diseñado, que obviamente, como decía, puede haber momentos de mejor y peor, podemos fallar, sí, podemos errar, pero ese error forma parte de nuestro aprendizaje y sinceramente se los digo, y todos los que me conocen y conocen el trabajo que nosotros hacemos, estamos continuamente buscando minimizar ese margen de error para que la mayor cantidad de jugadores al menos tengan algún tipo de oportunidad si es que se considera que tienen algún potencial de poder participar de estas actividades. Y el otro punto que me parece muy interesante, vinculado con los managers de las academias y los entrenadores de juveniles, es que en el último periodo, y me parece que es algo a destacar, hay una gran participación de todos los entrenadores nacionales en lo que es la detección y en el estar constantemente mirando jugadores juveniles. Yo siempre pongo ejemplos, y ya vamos a hablar un poquito más adelante cuando vayamos a lo que es el formato de concentraciones. Me parece que es algo espectacular que un entrenador de los Pumas, como puede ser Mario Ledesma, participe en un entrenamiento de Scrum de jugadores en una concentración M18. Porque no solo para el jugador M18 va a ser un valor agregado que se va a llevar que el entrenador de los Pumas lo entrenó en una instancia de su vida, de su formación, sino que también ese entrenador de los Pumas ya conoce el perfil, la forma, el carácter de ese jugador M16, M17 y M18 que entra por ahí en un proceso de selección dentro de lo que es el proceso de selección de la UAR. Entonces, pongo el ejemplo de Mario, con un trabajo con un M18, pero me parece que hay infinidad de ejemplos de entrenadores nacionales, sea de Jaguares, sea de Argentina 15, sea del Seven, y también viceversa, cuando hay otras actividades de otros equipos, la participación que tenemos nosotros, entrenadores juveniles, me parece que es una forma de mostrar el gran trabajo que hacemos y también el gran vínculo y relación que tenemos. Tenemos entrenadores Pumas que muchas veces ven partidos de juveniles, entrenadores de Jaguares o managers de academias, obviamente, que ven partidos juveniles, y desde esos partidos juveniles, viéndolos por ahí del propio club, nos recomiendan, o che, cochi, fíjate que en tal club que jugó contra mi club,
en la M17 hay un centro que tiene un perfil físico interesante, o que tiene una actitud muy competitiva, muy buena. Y me parece que ese vínculo es algo que nos ha hecho crecer mucho, y me parece que está muy bueno compartirlo con todos ustedes. Siguiendo un poco lo que es el formato más de academias de la Unión Argentina de Rugby, no sé si todos lo sabrán, pero me parece que está bueno mencionarlo, visto que estoy viendo gente de muchos lugares, no solo de la República Argentina, gente de España, de Italia, gente también de otros países de Sudamérica. La Unión Argentina de Rugby tiene 5 academias de alto rendimiento, que una está ubicada en el NOA, en el noroeste argentino, otra en Buenos Aires, otra en la región centro, otra en la región litoral y otra en la región oeste. Obviamente con influencia en las áreas por cercanía geográfica. Y en esas academias lo que trabajamos principalmente, siempre con un staff de un manager, de un preparador físico, de un médico, en algunas de ellas con un kinesiólogo, con un nutricionista dedicado, o sea, con un staff como si fuera un equipo, algo reducido, pero trabajamos mucho con lo que son los aspectos técnicos, la preparación física bien específica, el trabajo mental, o el desarrollo mental de los jugadores, el aspecto nutricional, y también algo que me parece que hemos incorporado y que me parece que es de tremendo valor, es tomar a las academias también como un lugar de capacitación y de compartir rugby. Están invitados siempre los entrenadores de los clubes a participar, a acercarse a esas academias, y me parece que son momentos de compartir y de seguir vinculándonos y de seguir teniendo un acercamiento muy, pero muy grande entre lo que son equipos o jugadores o organización de alto rendimiento y lo que son los clubes. Vuelvo a la base de esta pirámide en decir que los clubes son una pata fundamental en nuestro rugby. Y es por eso también que me parece que el contacto fluido entre esas partes es fundamental. Tenemos también a los managers que determinada cantidad de veces por semana van a los clubes, entrenan muchas veces con los entrenadores de los clubes de divisiones juveniles, están presentes y también hacen devoluciones, intercambio de ideas y de conceptos con los entrenadores. Entonces me parece que de vuelta, ese ida y vuelta es lo que nos hace crecer, lo que nos potencia y que nos hace mejores todos los días. Obviamente, cuando decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo de esa academia? Nosotros tratamos en la academia hacer un trabajo muy, pero muy personalizado e individualizado. O sea, que el jugador que participa de una academia de la Unión Argentina de Rugby trabaje en la academia cosas bien específicas, principalmente por necesidad o por puesto, más allá de algunas cosas bien genéricas del juego, pero que sea especializado el trabajo. No solamente del aspecto técnico, sino del aspecto también físico, del aspecto nutricional y mental. Estamos convencidos que la academia es un momento de optimizar a ese jugador al máximo posible. Y que de vuelta a lo anterior, ese jugador, si se optimiza en un nivel de academia, cuando vuelva al club, seguramente va a potenciar no solo a sí mismo, sino a sus pares compañeros, y en algunos casos también va a potenciar a la división y obviamente también al club. Entonces, de vuelta, más allá del trabajo personalizado y individualizado que nosotros llevamos adelante en lo que son las academias de la UAR, me parece que es importante qué pasa con ese jugador que participa en los dos lugares, obviamente, a nivel de club, y también lo que pasa a veces es que ese jugador, por algún motivo, por alguna decisión, deja de participar de ese proceso, de lo que es el proceso de academias, pero cuando vuelve al club seguramente va a volver con un valor agregado. Va a seguramente tener algo que va a poder aportar, no solo a sí mismo, sino al club también. Realmente en ese trabajo de academias, la presencia de los entrenadores nacionales es continua, participamos mucho, muchas veces físicamente, en muchos momentos por ahí más a distancia, por la diferencia de nuestro país, pero sí tenemos garantizado que todos los entrenadores nacionales de distintos niveles estamos en academias, participamos, entrenamos, y de vuelta a ver un poco de lo que es nuestra red de trabajo, si bien cada uno tiene responsabilidades específicas, hay un trabajo unificado, siempre con el mismo mensaje, y hablando puntualmente de las academias en lo que es el trabajo personalizado de los jugadores. ¿Venimos bien, Sherman? Sigo adelante. Cochi, déjame decir algo, porque no están entrando las preguntas, no están pudiendo preguntar los entrenadores a través del simbolito de preguntas, por eso motivo a los que ya lo están haciendo de preguntar a través de los comentarios. Nosotros estamos tomando apunte de las preguntas que se van repitiendo. Ya te anticipo que hay muchas preguntas respecto de por ahí los jugadores que no terminan quedando en el proceso de M20 y el manejo de expectativas en sus clubes,
mismo también hay preguntas sobre algo que hablamos el lunes pasado, que es cómo llegar a los clubes para desarrollar entrenadores. Se están repitiendo mucho ahí las preguntas. También hay unas preguntas sobre la selección de los jugadores, si nosotros priorizamos el tamaño o el talento o la calidad del jugador, que yo sé que son temas que vas a abordar vos ahora dentro de un ratito, pero te doy cuenta del tema para que veas por qué camino o por qué hilo viene la pregunta principalmente. Ok, perfecto. Yo paralelamente me estoy anotando esas preguntas como para tenerlas a mano y obviamente cuando vayan surgiendo durante la exposición las vamos a ir puntualizando, si te parece bien. Genial. Para seguir y un poco contar cómo funcionan lo que son las concentraciones nacionales, que obviamente muchos escuchan hablar porque salen publicadas y obviamente muchos de los jugadores participan. En el último periodo, principalmente en lo que es vinculado a lo que es el seleccionado menores de 20, nosotros hemos dividido el formato anual en dos partes. De enero a julio de cada año, lo que hacemos es las concentraciones nacionales en preparación del equipo para el Mundial M20 que se desarrollaba hasta el año pasado en el mes de junio y que se desarrolla a partir o se iba a desarrollar a partir de este año en el mes de junio. Y después la segunda parte del año post-mundial, lo que hacemos son los famosos interacademias, partidos o competencias interacademias, donde cada región, cada academia forma un equipo, en este caso oeste y centro forman un equipo conjunto, y eso es un momento que a nosotros nos permite de vuelta volver a lo que es el proceso de selección, de detección, de ver una gran cantidad de jugadores en esos 3 partidos de interacademias, para después, cuando termine ese año, repito, de julio a diciembre hacemos lo que es formato interacademias, de enero a junio, lo que es el formato de concentraciones. Entonces, post interacademias, sumado obviamente a todo lo que viene previamente visto a nivel de clubes, en enero empezamos con las concentraciones nacionales en vistas del Mundial Juvenil. Las concentraciones, como bien decía antes, las academias, nosotros focalizamos y trabajamos mucho en lo que es la formación individual de nuestros jugadores. Cuando digo individual, que se entienda bien, no solamente que sepan pasar la pelota, sino que es una formación integral del jugador, pero a nivel personal, individualizado. Y también lo que es después, cuando trabajamos en un contexto de concentración nacional, lo que tratamos es ensamblar y empezar a amalgamar el equipo. Obviamente, a nivel de academias y sin lugar a dudas a nivel de clubes, lo que es la formación individual, y a nivel de concentración nacional, lo que es la conformación de equipo. De vuelta acá, la participación de todos los entrenadores nacionales, como decía, me parece que es un valor agregado, me parece que es algo muy importante. Lo que tratamos de hacer, y de hecho la última concentración que fue en Buenos Aires, es tratar de replicar el formato de competencia que nosotros tenemos en el Mundial Juvenil, que es muchos partidos con muy poco tiempo de recuperación. Si bien este año se aumentó eso, a través después de un debate en World Rugby Post Mundial 2019, se aumentó un día de recuperación por el nivel de exigencia que está teniendo cada vez este Mundial Juvenil. Nosotros tratamos de jugar cada 3-4 días durante las concentraciones, competir, puede ser con equipos de clubes, o también hemos hecho partidos entre nosotros durante las concentraciones, pero bueno, de vuelta, replicar un poco lo que es el formato de Mundial Juvenil con esa poca recuperación que tenemos entre partido y partido, y ante un alto nivel de exigencia física durante esos partidos. Las sedes van variando por todo el país, tratamos de variarlo y obviamente tener presencia en concentraciones en todo el país, y me parece que eso también está muy bueno porque nos deja de ser momentos de mucha difusión, y aprovecho el momento, obviamente, los entrenadores están invitados a participar cuando hay concentraciones en sus regiones, a participar, a estar presentes, a conversar. Me parece que son momentos de vuelta, como decían las academias, a nivel de concentración, de poder estar y compartir rugby, que en definitiva es lo que a todos nosotros nos apasiona. La cantidad de jugadores varía, va de 35 a 45 jugadores, siempre hablando de lo que es un formato de concentración en la 20. Si hablamos por ahí de un formato de concentración M18, generalmente son concentraciones un poco más numerosas, y el M18, al no tener una competencia formal, como si es un mundial para el M20, las concentraciones son menores, son 3 concentraciones anuales, y lo que tenemos hoy en día a nivel de M18 es una competencia internacional en el mes de agosto en
Sudáfrica, que ya el año pasado participamos. Y bueno, es una primera experiencia internacional para los chicos, que es muy, pero muy buena, que tiene un valor muy, muy interesante, para de vuelta empezar ya a esa edad con un roce distinto al que por ahí tienen cotidianamente en los clubes. Para cerrar esta parte de concentraciones y gira de preparación, algo que me parece que es muy importante destacar, y va con la parte humana, como arrancó también esta charla. Durante las concentraciones nacionales, nosotros hemos decidido poner o planificar, como bien tenemos planificado lo que es el bloque de preparación física con gimnasio, el bloque de rugby, las sesiones de video, la sección de nutrición. Hemos planificado un bloque que se llama BDP, que son las iniciales de bloque de desarrollo personal. Y básicamente este bloque está muy vinculado, como bien dice la palabra, con el desarrollo personal de nuestros jugadores. Y acá ya no voy a responder o voy a tratar de compartir algo que eran las expectativas estas que mencionaba, como me decías, algún entrenador o algún participante de esta charla. ¿Y por qué apareció esto? Cuando arrancamos con el proceso juvenil, identificamos que la expectativa de los jugadores, y no solamente de los chicos, sino que de los clubes, las familias, era muy, pero muy grande en el momento que nosotros convocamos a un jugador a una concentración. Era tan grande que muchas veces esos chicos nos ha pasado que abandonaban un montón de cosas, llegando al máximo que por ahí algunos llegaban a abandonar hasta el estudio, en pos de apostar todo a lo que es una concentración o el día de mañana jugar un mundial juvenil. Porque cuando hablábamos con ellos, ni mencionaban jugar ni los Pumas o jugar profesionalmente en la Argentina, cosa que hoy lo podrían hacer, pero el objetivo de ellos era jugar un mundial juvenil. Entonces, la expectativa era muy alta, familiarmente también, a nivel de clubes. ¿Y qué pasaba cuando el entrenador del M20 daba una lista de un mundial en el mes de abril y ese jugador, por algún motivo de selección, no quedaba o no quedaba seleccionado para ese mundial? La frustración era muy grande. Exactamente, y las expectativas que se habían generado se derrumbaban de un día a otro. Entonces, lo que nosotros intentamos fue, primero, trabajar mucho sobre eso. Lo primero fue ponerlo arriba de la mesa, debatirlo, charlarlo, primero a nivel de unión, y después, obviamente, charlarlo con los jugadores. De la importancia que tiene el desarrollo personal en cada uno de ellos. Porque el rugby es una forma de vivir, es un montón de cosas que nos aporta, el deporte nos aporta un montón de cosas, pero no es el fin último. Y mucho menos, como bien decías vos, cuando arrancaste la charla, no es el objetivo final de nadie. Es una etapa más muy linda e interesante para un montón de chicos. Es muy lindo para ellos jugar un mundial juvenil representando a su país. Pero aquellos jugadores que no participan de eso, o que por algún motivo en el proceso no son tenidos en cuenta o no son seleccionados, porque obviamente el número es limitado, no tratamos de minimizar mucho lo que es esa frustración. Y es por eso que nació este bloque de desarrollo personal. O sea, que durante la concentración tenemos entre 2 y 3 horas planificadas, donde los jugadores tienen el espacio físico y de tiempo para desarrollarse. El que estudia, para que se siente estudiar, el que practica algún oficio, que tenga su momento para practicar ese oficio, que el que quiera leer y aprender un arte, un oficio o alguna otra cosa, lo pueda hacer en ese momento, pero no queda algo librado al azar, sino que es un momento planificado. Forma parte de la construcción de nuestras personas, forma parte de la construcción de los jugadores. Los estudios científicos demuestran claramente que cuando un jugador tiene el desarrollo cognitivo y mental desarrollado, va a tomar mejores decisiones en el rugby. Entonces, avalado por esto, y porque no es algo antojado, sino que científicamente demostrado en un montón de estudios, es que nosotros estimulamos mucho el desarrollo de los chicos a nivel mental y principalmente el desarrollo humano. ¿Para qué? Los que terminan jugando rugby profesional en Argentina, espectacular, me parece que es muy bueno. Los que terminan jugando en los Pumas es espectacular porque es el propósito de estos equipos, M18 y M20. Pero va a haber un montón de gente que no lo va a hacer. Y en el mismo sentido, va a haber un montón de jugadores que por ahí no van a participar de un proceso, o sí por ahí participan de un proceso, pero no son seleccionados para un mundial juvenil, y que después juegan en los Pumas. O después pueden jugar en un seleccionado, en una franquicia argentina, en Jaguares, en Seibos. Y acá pongo otra anécdota. En la última concentración nacional, que se desarrolló en Buenos Aires y en La Plata, Juan Martín Fernández Loe, creo que no es necesario que lo presente, Corcho, tuvo una participación muy activa, nos dio una gran mano y entrenó mucho
lo que fue el line-out con los jugadores del M20. Y obviamente en una de esas charlas que tenemos durante el staff, yo compartiendo esto con Corcho, le conté todo esto que acabo de exponer con respecto a la frustración de los jugadores, y en un momento Corcho me dice, coach, y me dice, nunca jugué en los Pumitas, nunca jugué un mundial juvenil, y jugué 3 mundiales mayores. Entonces, creo que como Corcho, y lo pongo porque fue algo muy fresco, que fue hace 20 días, hay un montón de jugadores, que muchos seguramente los conocerán, que no han participado para en procesos juveniles y que después han sido excelentísimos jugadores de los Pumas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada es excluyente. Jugar un mundial juvenil no es que me pone en una posición distinta a los demás, y el no jugarlo tampoco es que me excluye de todo. Me parece que ahí después vamos a hablar de lo que es el perfil de jugador. Me parece que eso es mucho más relevante que lo que es un mundial. Vuelvo a lo mismo. Entrenamos y trabajamos mucho para formar jugadores que participan de un mundial, pero no es el final. Es un proceso más, es una etapa más en la cadena de formación. Cochi, sí. Ahí quedaron algunas preguntas dando vueltas por el BDP que dijiste vos, con respecto a si es controlado o si es libre. Y otra pregunta que se repite mucho es si se trabaja la parte de destrezas mentales y de concentración con los jugadores en la etapa esa de rugby juvenil. Bien, están buenas las preguntas y está bueno esto del BDP. El BDP inicialmente fue controlado, de hecho tan controlado que el staff armaba una biblioteca para aquellos chicos que por ahí no tenían nada que estudiar o no tenían en ese momento de la concentración algo que estudiar. Entonces éramos nosotros los que acercamos libros de distinta índole a los jugadores y el staff. Era controlado, tutoriado en lo que nosotros podíamos. Tenemos casos obviamente muy particulares de chicos que por ahí estudiaban kinesiología en ese momento, entonces se sentaban al lado del kinesiólogo del equipo y compartían el estudio o funcionaba ese kinesiólogo como tutor de ese chico jugador que estudia kinesiología. Tenemos obviamente estudiantes de medicina y así de distintas ramas y distintas cosas. Obviamente tenemos chicos que por ahí no estudian la carrera universitaria y que por ahí les puede llegar a interesar lo que es la computación. Entonces el analista de video, acercarle y mostrarle cómo funciona lo que es un software de análisis de video. Sí está monitoreado, obviamente con el avanzar de las concentraciones, muchas veces ese monitoreo va quedando muy autorregulado por los jugadores. Me parece que es otra parte importante, es que los jugadores lo puedan hacer como un hábito y no que nosotros tenemos que estar encima diciéndole que estudien o que no estudien o que se formen. Entonces, sí, es monitoreado, pero también hay momentos, distintas etapas del año que eso queda autogestionado por los mismos jugadores y la verdad que se da y es muy, muy interesante. Con respecto a la segunda pregunta, Sherman, que era lo de las habilidades mentales o destrezas mentales, nosotros, yo lo mencionaba en el trabajo en academias y nosotros a nivel de equipo M20 lo hemos hecho durante todo el año pasado. Ya hace 2 años y medio que empezamos a trabajar este tema. Inicialmente le hemos puesto como una herramienta más en la formación de los chicos, de la parte técnica, de la parte física, de la parte nutricional, lo que hemos puesto como destrezas mentales, DM. Después, un poco a través del diagnóstico que hicimos con el equipo, surgió la necesidad de la formación de líderes, o la falta o la carencia de liderazgos dentro del equipo. Es por eso que le agregamos una L adelante de DM, y quedó como un bloque o una situación LDM, liderazgo de destrezas mentales. Obviamente esto lo llevamos adelante con profesionales que nos asesoran y obviamente participan con los jugadores, gente tremendamente reconocida sobre el tema, y obviamente hay un montón de cosas para trabajar a nivel de destrezas mentales. Es algo nuevo puntualmente en el rugby, pero que nosotros lo identificamos como algo fundamental. En ese contexto, lo que hicimos fue, en el Mundial del año pasado, con la preparación del Mundial de 2019, hicimos un diagnóstico con el equipo de cuáles eran las 8 destrezas mentales más importantes, que por ahí no vale la pena ahora que me explaye en ese tema, pero sí, de ese diagnóstico surgieron 2 que eran
consideramos muy importantes a entender y a trabajar, que era la regulación de las emociones y la gestión del estrés. Muchos jugadores, las emociones les jugaban una mala pasada, y obviamente se estresaban mucho en un contexto de concentración, en un contexto de campeonato. Entonces, identificamos esas dos como grandes ejes a trabajar, las trabajamos mucho, con muy buenos resultados. El hecho está que a partir de ese diagnóstico generamos un material que me pareció muy interesante, que se llama el protocolo MAN, no sé si alguno ha escuchado hablarlo. Es un protocolo para la gestión del miedo, la ansiedad y los nervios. El MAN de vuelta, las iniciales de esas 3 palabras, y básicamente está muy vinculado en lo que es cómo trabajar, cómo gestionar esas emociones, y está aplicado directamente a lo que es ponerse objetivos de desempeño, en lo que es hacer visualizaciones, en lo que es self-talk positivo o hablarse positivamente a uno mismo, y después aprendimos todos, no solamente jugadores, sino que staff, a lo que son las respiraciones abdominales, o esas respiraciones donde la exhalación lleva más tiempo que la inhalación. Entonces, son todas herramientas que hemos incorporado. Y me parece que acá lo más destacado, y me parece que es muy interesante mencionarlo, es que son todas herramientas que a los chicos les sirven, y a nosotros también, obviamente, no solamente para jugar el rugby y tener una mejor performance al momento de jugar el partido o de entrenar, sino que son todas herramientas para la vida. Porque este protocolo MAN que yo contaba y la regulación de las emociones, está todos los días. Nosotros necesitamos de este tipo de herramientas. Desde el momento en que un chico va a rendir un examen final de la universidad, desde que el chico tiene una charla seria y profunda con su padre, o desde que tiene una novia y tiene algún tipo de situación con la novia y la quiere compartir, y es infinidad de momentos donde los jugadores, y nosotros también, estamos expuestos a estas situaciones, y la regulación de las emociones y gestión del estrés me parece que son dos patas fundamentales que nosotros la verdad que hemos tomado como algo muy, pero muy importante en la preparación de los jugadores. Creo que hoy en día, encima con el mundo como estamos viviendo, en esta situación de pandemia, todas estas emociones aparecen, emociones de encierro, obviamente, de enojo, de frustración, de miedo, de incertidumbre. Entonces, más que nunca, todas estas herramientas que nosotros damos a los chicos o compartimos con los chicos, porque repito, nosotros también lo aprendemos, son fundamentales y son aplicables en todos los contextos de la vida. Cochi, ahí ya estamos, son y 40, y empezamos con las preguntas. Si bien yo estoy leyendo las preguntas y muchas de ellas ya las contestaste, y otras están por ahí muy orientadas a cuestiones específicas de nutrición. También hay, con esto que acabas de decir de destrezas mentales, mientras vos hablabas, disparaban, no sé si vos leías ahí por ahí a la pasada, un montón de preguntas específicas sobre la parte de neurociencia. Y también hay preguntas sobre la parte de preparación física. Quiero decir que por este mismo medio donde está hablando Cochi ahora va a haber charlas sobre temas específicos con los especialistas de cada uno de esos rubros, así que solamente para eso le pedimos un poquito de paciencia nada más, donde van a ir vamos a contestar a todas estas preguntas. Y también hay muchas preguntas que han hecho, que yo venía notando, y que ya las fuiste contestando vos durante tu exposición. Pero sí hay preguntas con respecto, hay uno que pregunta, hace rato que preguntó si cuando vos contaste la anécdota del entrenador de Sudáfrica, si le pudiste preguntar cómo ellos hacen la selección o cómo ellos seleccionan en Sudáfrica. En realidad esa charla había sido con el entrenador de Georgia, el entrenador de Sudáfrica también estaba presente. En Sudáfrica lo que tienen obviamente es el formato de colegios. La selección primaria ellos lo hacen a nivel de M18 en colegios. De hecho el año pasado, cuando estuvimos en el mes de agosto, el equipo de Argentina participó en un torneo donde participaba Gales, Francia, Inglaterra y 2 equipos de Sudáfrica. De hecho, esos equipos de Sudáfrica se llamaban Sudáfrica Schools A y Sudáfrica Schools B. O sea, Sudáfrica la selección la hace a través de sus colegios y no tanto a nivel de clubes, porque obviamente los jugadores tienen una participación activa del colegio a nivel rugby. Si estamos bien avanzados, ya para terminar esta primer eje de lo que era la detección y formación de personas con potenciales grandes jugadores de rugby. Como decía, cuando llegamos a un mundial juvenil, y por ahí contar un poco la experiencia, muchos lo han visto por ahí por televisión, muchos lo han visto el año pasado, por suerte tuvimos un mundial juvenil en Argentina y lo han visto en vivo y en directo. La principal diferencia nosotros vemos o
que los jugadores llegan en su preparación, es la intensidad y el nivel de contacto físico que tiene un mundial juvenil. Cada vez más parecido a lo que es un mundial mayor, cada vez mayor cantidad de jugadores de otros países puntualmente juegan en ligas profesionales, teniendo aún edad de menor de 20, y la intensidad, como decía, y se ve muy claramente en lo que es la urgencia en relación a la urgencia en relación a la emergencia. Muchas veces la sensación es que nosotros estamos jugando y en todas las situaciones estamos en emergencia, muchas veces hasta por ahí no llegamos bien en tiempo y forma. Obviamente los chicos tienen un nivel de desarrollo en el último periodo muy, pero muy grande, y obviamente los resultados lo indican, se equipara mucho, pero me parece que a mí me gustaba por ahí el minuto para compartir que la importancia de esa intensidad, principalmente en nuestro rugby juvenil, y la diferencia que tienen los chicos cuando participan de un mundial y se enfrentan a este tipo de equipos o de rivales con un nivel de intensidad y de dominio físico y de actividad, principalmente vinculado también con lo que son las aceleraciones. Es un aspecto físico, como decía, vos lo bajaron más en detalle, pero me parece que son puntos importantes para tener en consideración. Hay muchas preguntas del protocolo, Cochi. Bueno, dejaste, pero terrible la cantidad de preguntas. ¿Cómo se llama el protocolo? ¿Lo podríamos explicar? ¿Cómo funciona? El protocolo se llama MAN, como decía, es un protocolo de las iniciales, fue creado por nosotros, pero obviamente tomando una referencia de los Navy SEALs de Estados Unidos. De vuelta, fue un protocolo armado por nosotros, principalmente el área de liderazgo y destrezas mentales, fueron los que lo armaron, así que, bueno, si es un tema interesante, podemos por ahí después darle un poco más de desarrollo específico sobre el tema, me parece que va a estar bueno. Y bueno, como para cerrar esta primera parte, el propósito, como decía, del M18-M20 es la mayor cantidad de promoción, la mayor cantidad de jugadores que puedan participar de los Pumas, porque formamos jugadores para que el día de mañana jueguen los Pumas, como decía. Para atrás, obviamente, formamos jugadores que jueguen los Pumas, pero hay un montón que participan del proceso y no van a jugar en los Pumas, y vuelven a los clubes, y está buenísimo que así sea, y siguen participando de su actividad de club. Pero bueno, tratándose de un seleccionado menor de 20, miramos y focalizamos nuestro trabajo en la promoción o en la mayor cantidad de jugadores promocionables para una instancia superior. Sea los Pumas, sea Jaguares, sea Seibo, sea Argentina 15, sea el CEDE, me parece que son todos equipos que está bueno que la formación nuestra nutra de muchos jugadores a esos equipos. Hay un dato muy puntual que publicó World Rugby el año pasado, en 2019. La Argentina es el equipo, o la Unión Argentina de Rugby, es la unión con mayor cantidad de jugadores promocionados, o sea, que pasaron del seleccionado número 20 a jugar un mundial M20, en el formato actual, que es de 2008, y que después de esa participación en el mundial juvenil han jugado al menos un test match con su seleccionado mayor. Argentina tiene 67 jugadores en esta condición. O sea, habla a las claras del trabajo que se viene realizando y se sigue realizando a nivel de WAR en la promoción de jugadores, pasando por instancias juveniles, formación, desarrollo y después participación en equipos superiores. Y de vuelta, la importancia que tiene es el eslabón de la cadena, la promoción de estos jugadores y la claridad en el mensaje. Nosotros tenemos muy claro, y ahí de vuelta con la unificación de criterios y ideas que tenemos con los entrenadores de todos los equipos, de tratar de armarles el camino a los jugadores. Armarle, digo, contárselos y cuál es nuestra idea con respecto a un jugador juvenil que participa de un proceso de mundial y cómo lo vemos nosotros a futuro, para que el jugador no termine el mundial M20 y se quede pensando, ¿ahora qué hago? Sino que nosotros tratamos, obviamente, en su camino de formación, también ir ideando, pensando y analizando en detalle cada jugador qué potencial tiene de participar en otro equipo. Y eso, obviamente, está compartido con ellos, con los jugadores, transmitido y en una charla de ida y vuelta, para ver cuáles son los intereses también de los jugadores. Porque muchas veces las expectativas nuestras son unas y las de los jugadores son otras. Coche, nos quedan unos minutitos de preguntas, porque se va el tiempo volando. Acá preguntan, primero le quiero aclarar a todos que todo esto va a quedar grabado durante 24 horas en Instagram, y después queda también en Instagram TV toda la charla completa, porque también están preguntando los que están viendo. Y después preguntan, ¿cuáles son las falencias más comunes que encontrás vos en los juveniles que vienen de los clubes cuando llegan al proceso de M20? Como resumiendo. Primero decir que hay un montón de cosas muy buenas.
que los jugadores llegan cada vez mejor formados físicamente, atléticamente, a nivel de destrezas y de juego. Obviamente lo que identificamos prioritariamente, lo que decía yo, la diferencia más grande es el nivel de actividad. Yo siento que nuestro rugby juvenil, por momentos, necesita un poco más de actividad, necesita un poco más de jugadores con cantidad de acciones durante los partidos y que tenga más dinamismo. Es la gran diferencia de los chicos cuando vamos a jugar un mundial juvenil. La principal diferencia que notan es eso. Velocidad, cantidad de veces que los jugadores van al piso en entrenamiento y se paran rápido, aceleraciones, acciones, o sea, cuántas veces limpia racks un pilar, cuántas veces taclea en segunda línea, cuántas veces porta la pelota un número 8, cuántas veces taclea un centro. Me parece que eso es una diferencia importante y que me parece que está muy bueno plantearlo como un tema a trabajar, a seguir desarrollando, y está muy vinculado con esto, con la intensidad de lo que es nuestro rugby juvenil a nivel local. Cochi, ahí, bueno, siguen preguntando por el protocolo, pero eso ya está muy bien. Ahora, acá hay una pregunta que es, con lo largo y heterogéneo que es nuestro país, ¿cómo hacemos para llegar a un modelo de jugador? ¿Cómo hacemos para equiparar, ¿no es cierto? Y llegar a un modelo de jugador. Sí, obviamente el modelo de jugador específico lo vamos a tener con el desarrollo y con la práctica. Creo que, como decía, el modelo de jugador ideal a nivel formativo, me parece que está bueno diferenciar los lados de la cadena. A nivel formativo, el jugador ideal es un jugador que tenga mucha actividad, obviamente haciendo especial foco en lo que han sido históricamente las banderas de nuestro rugby, que es la obtención, focalizada principalmente en el scrum y la defensa. Haciendo pie en eso, me parece que un jugador en el juvenil formativo debería tener una gran cantidad de acciones de todo tipo, para después, cuando avanza en su proceso formativo y ya se especializa o ya entra en un proceso más de alto rendimiento, o vamos a mirar mucho más el rendimiento individual, y ahí es un trabajo que estamos elaborando, o seguimos elaborando, sobre dar mucho más especificidad a cuáles son esas 2 o 3 cosas que nosotros necesitamos fundamentales en cada jugador, ya a un nivel senior, que van a ser determinantes para que integre el equipo. Pero de vuelta, tomando una cadena de formación desde el inicio en lo que es la cantidad de acciones y la actividad de ese jugador, haciendo pie en esos 2 conceptos que decía con respecto a la obtención y el scrum y la defensa, y después a medida que avanzan, siendo mucho más específicos en esas 2/3 maximísimas cosas que son los que los van a poner en cancha. Acá pregunta directamente, hay 2 preguntas que se repiten con respecto a la detección de jugadores, y uno directamente pregunta si seguimos hablando de esa cualidad destacada, de cómo hacemos nosotros para seleccionarlo. Uno directamente dice, ¿cómo se detecta que un jugador juvenil puede jugar más arriba? Y otro dice, si seguimos usando lo de el factor X y todo eso, para que desarrolles un poco esa parte. Bueno, mira, justo iba a empezar en esa parte, en la segunda parte, en lo que es el perfil de jugador, y acá obviamente tomando las palabras de Julio Velasco, que nosotros tuvimos la oportunidad de tener un almuerzo muy interesante hace un par de años con él, y hablando específicamente de esto, él hablaba de 2 factores fundamentales, más allá de ese clásico factor X, de la capacidad de aprendizaje de los jugadores y la competitividad. Y yo me tomé el atrevimiento al gran Julio Velasco, yo sumarle una tercera palabra que desde mi punto de vista es determinante, que es el jugador comprometido. En definitiva termina siendo la triple C: capacidad de aprendizaje, competitividad y el compromiso que ese jugador pone en lo que está haciendo. Yo creo que no nos sirve mucho un jugador que sea competitivo, que tenga capacidad de aprendizaje, pero que no se meta 100% y se comprometa al 100% en lo que está haciendo. Me parece que son 3 palabras sumado obviamente a ese factor X, pero que ese factor X no lo tienen todos, obviamente, por eso se llama así. Y obviamente los talentosos aparecen, es fácil verlos. Hoy hablaba puntualmente y decía, si buscas talento en internet, el jugador más conocido que nosotros tenemos, una de las primeras cosas que sale es una persona talentosa, es una persona que tiene alta capacidad de aprendizaje. O sea, no es que nació así. Lo que tiene es un diferencial con respecto a la capacidad de aprendizaje. Entonces, de vuelta, todos los jugadores son potenciales de aprender, algunos con mayor velocidad y otros con menos. Pero no es que por eso tenemos que descartar a nadie, al contrario, son todos potenciales jugadores.
Eso me parece con respecto a lo que es la parte más humana de lo que es la detección de jugadores, o un perfil, y después de vuelta, como decía antes, tenemos el potencial o de destrezas más duras, las destrezas más técnicas, las destrezas más blandas, la parte más mental, la parte física, de talla, de peso, que me parece que es importante aclarar esto, que no es excluyente. Porque obviamente tenemos un montón de jugadores que juegan rugby internacional y por ahí no tienen un perfil físico de una apertura de una determinada estatura y que no obstante eso son grandísimos jugadores de rugby. Tenemos un perfil físico de detección también a nivel de potencial físico, de test bronco o de dominadas o de pecho plano pero me parece que todo eso es perfectible, todo eso es mejorable. Vuelvo a lo anterior, me parece que si nosotros nos quedamos con la parte de la capacidad de aprendizaje, lo competitivo y lo comprometido del jugador, vamos a tener una gran parte de la detección o vamos a tener una gran parte de la formación de nuestros jugadores posiblemente garantizada, obviamente con trabajo y desarrollo posterior. Hay muchas preguntas con respecto a si hay un límite o sea, si hay una medida por la que elegimos a los jugadores, si de cierta estatura o cierto peso, si realmente se mira mucho por ese lado. Sí, no es que, como decía, no es excluyente, sí, obviamente buscamos o tratamos en la detección jugadores que tienen una estructura física o un potencial de estructura. Ese sería un factor X, eso, Cuchi. Totalmente. Es un diferencial, pero no es excluyente, y vuelvo a decir lo mismo. Miramos, sí, obviamente, lo que es casos que tenemos claramente. Tenemos jugadores con un potencial de crecimiento y tenemos en cuenta, nosotros estamos viendo jugadores de 18 años que muchos de ellos están en fase de crecimiento aún. Entonces, no podemos hoy en día decir, tal jugador no es chico, por lo cual no lo podemos detectar. No, me parece que estamos ahí cayendo en un error. Nosotros tenemos que detectar potenciales, y ahí obviamente, si bien tenemos herramientas para la detección, potenciales jugadores que con el desarrollo, con el trabajo, puedan llegar. Es distinto cuando un entrenador de un seleccionado mayor selecciona en base a una masa de jugadores que ya está ahí y está preparada o está en vías de preparación, a nosotros que estamos en la detección de jugadores con potencial para poder participar de un proceso de este tipo. Números tenemos en cuanto a, en tercera línea, cuánta cantidad de racks ofensivos debe limpiar. En tercera línea, a los 18 años, qué perfil físico, de talla y peso sería el ideal tener. Pero vuelvo a lo mismo, me parece que tenemos que ser mucho más amplios en esto, no quedarnos atados de un número, y sino empezar a vincular mucho más esto, de que la capacidad de aprendizaje, cuán competitivo es ese jugador, competitivo entendido sanamente y dentro de las reglas, y después comprometido con lo que haga, comprometido en todo lo que se lo invite a hacer, me parece que es fundamental. Sí, acá hablan del tamaño, de que Guido Petti por ahí no es un jugador de 2 metros, sin embargo llegó a ser un jugador de altísimo nivel, o sea que hay ejemplos para todo, pero claramente está bien especificado que no es una cuestión solo de tamaño, sino que hay una combinación de cosas. Ya faltando 5 minutos, quería saber si vos querías cerrar con algo. Hay una pregunta, hay muchas preguntas que se fueron repitiendo y que inclusive vos las contestabas y las seguía preguntando la gente, entonces tenemos que incorporar un poco más la gimnasia esta de escucharnos y volver de vuelta a enfocar la pregunta para otro lado. Pero sobre todo, antes de que vos cierres con lo tuyo, Cochi, hay muchas preguntas de preocupación, como hablamos mucho de los clubes, de cómo hacemos para todo esto que vos estás explicando tan valioso y con tanto detalle pueda llegar a los clubes. Entonces, bueno, justamente por ahí el plan es hacerlo a través de los centros y llegar realmente a los clubes con toda esta información y ayudar mucho en la captación también, desde que el director de centro, a través de los directores deportivos de los clubes, tiene visitas frecuentes en la semana, la captación se va a hacer mucho más fácil, que es un poco lo que preguntaban de cómo nivelar en un país tan largo y tan heterogéneo. Sí, obviamente creo que es un trabajo, una red y un montón de gente que está involucrada, pero de vuelta, creo que forma parte de esto y el país es grande, la información / conocimiento llega, tal vez no en el momento de tiempo justo que todos pretenderíamos, pero creo que se está haciendo un gran esfuerzo, y vos puntualmente como responsable de capacitación lo tenés más claro que yo seguramente, en tratar de acercarnos cada vez más a los clubes. Creo que cada vez más, y nos damos cuenta de la importancia que eso tiene, a los clubes propios y también a clubes para poder
seguir unificando y seguir estableciendo estos criterios de selección, pero más que criterios de selección, yo establecería criterios generales del juego, más allá de que un jugador después participe en un proceso de seleccionado, del juego general a nivel de clubes. Creo que esto que decía yo de buscar un rugby mucho más intenso a nivel juvenil, con mucha mayor cantidad de acciones, mucha cantidad de veces que los jugadores pasen por el piso y se paren rápido, esas famosas acciones norte que en algún momento hemos mencionado, me parece que son todas situaciones que obviamente falta y vamos a seguir trabajando para poder unificar y llevarlo cada vez más a los clubes, pero lo que quiero transmitir, y si estás de acuerdo, Sherman, para ir cerrando, para que no se nos pase el tiempo, estamos todos tremendamente comprometidos con esto, confiamos en que es la mejor forma que nosotros tenemos de trabajar, la mejor forma que tenemos por la gran cantidad de clubes y ese factor X que tenemos a nivel de rugby argentino, de lo que es el trabajo de los clubes de la Argentina. Creo que es algo espectacular, que seguramente, y vuelvo a decir, vos como director de capacitación, responsable de capacitación, haces mucho foco, cómo nosotros vamos a llegar, ya llegamos, y cómo nosotros podemos seguir vinculando mucho con los clubes, sea con entrenadores, con los preparadores físicos, con los jugadores, y con toda la gente que hace que los clubes funcionen como funcionan en la Argentina. Perfecto. Justo estaban preguntando si ibas a dejar un mensaje final para los jugadores juveniles. Hay mucha felicitación, hay mucho interés de que esto llegue a los clubes, así que se está logrando lo que estamos buscando, que es realmente cubrir esa expectativa. Así que estamos muy bien. Ya dentro de un minuto nos corta Instagram, así que simplemente agradecerte mucho a vos, coach, agradecerle a toda esta gente. Se anotaron más de 1.200 entrenadores, estuvieron mirando, así que seguimos generando mucha expectativa. Algunos que piden hacer esta charla todos los días. Nosotros por ahora estamos programados para 2 días por semana, pero van a seguir apareciendo entrenadores de altísimo nivel como coach y especialistas de los demás rubros que necesitamos para desarrollar mejor a los entrenadores y a los jugadores y a las jugadoras de todo el país. Así que nada, coach, mil gracias, un placer, espectacular. Y gracias a todos. Muchas gracias a vos, Sherman, muchas gracias a todos los oyentes, la verdad que